Bien. Entonces, la clase anterior habíamos visto como un pantallazo, pero bueno, este Power está como muy completo y dije, bueno, vamos a como a recuperar algunos conceptos de la clase pasada y vamos a hacerlos posta. Por ejemplo, esta parte de la saponificación, ¿sí? Porque estaría muy bueno poder hacer una saponificación este año y poderlos invitar a ustedes a que vengan a hacer, a probarla, a verla, no sé. Lo que me pasa con el laboratorio del 35 es que, eh, como yo no estudié en el 35, a veces no sé dónde están las cosas del laboratorio. Entonces, he querido hacer un par de cosas y no he tenido los materiales. Así que esperemos que no me suceda cuando hagamos la saponificación. Capaz que, no sé, ustedes que son más del instituto, capaz que conocen más, puede ser, pero yo no conozco No, demasiado. profe, en estos 2 años lamentablemente no pudimos ir Claro, ni una sola vez al laboratorio. Lo claro, conocimos así cuando hicimos el CARES, que nos hicieron el recorrido, pero nada más. claro, pero nada más. No, no hubo, claro, nunca estuvieron en el laboratorio así con toda la furia. No, no, no. Claro, tenés razón, que ustedes son los pandemials, los pandemias, bueno. Bueno, vamos a ver si podemos hacer esto. Es bastante sencillo de hacer, pero bueno, cuando estemos en el laboratorio, igualmente yo quisiera que ustedes vengan y mostrarles un poco algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, mira, voy a dibujar acá en un costadito, vamos a dibujar en blanco acá. O sea, hay algunas cuestiones que tienen que ver con la misma práctica, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a calentar algo, ¿sí? Eh, por la razón que sea, digamos, en el contexto de la reacción química que sea, no es lo mismo calentar algo en al... ay, ¿qué le pasó a esto? No es lo mismo calentar algo en un recipiente que tenga la boca finita, ¿sí? Por ejemplo, un tubo de ensayo, a calentar algo, por ejemplo, en algo que sea mucho más grande, como puede ser un vaso de precipitados, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, no es lo mismo calentar algo en esta boquita que calentar algo en esta. Obviamente que el fuego va abajo, pero quiero decir, si la boca es muy grande, yo voy a tener mucha evaporación del solvente. Si la boca es más pequeña, voy a tener menos evaporación del solvente. Entonces, para poder hacer un experimento de estas características, uno tiene que tener muy en cuenta estas cosas, ¿sí? Si quiere que el solvente se evapore o quiere que el solvente no se evapore, ¿sí? Eso es una cuestión que vamos a ir viendo cuando lo hagamos también, ¿sí? Después, otra cuestión que tal vez usted, no, tal vez no, seguro lo vieron en primero porque es como súper, tuvieron una materia súper completa en primer año, tiene que ver con que yo pongo los reactivos para hacer una reacción y uno de los reactivos por lo general está en exceso, ¿sí? En este caso, el ácido orgánico no estaría en exceso y el hidróxido sódico estaría, sódico o de sodio, si sódico es una denominación medio vieja ya. Eh, Esto sí estaría en exceso, ¿sí? Como para, digamos, generar que se complete completamente, valga la redundancia, la reacción, esto por lo general suele estar en exceso. Y el ácido orgánico que vamos a hacer, que vamos a tomar para poder hacer la saponificación, por lo general, o sea, el ácido orgánico puede ser cualquier cosa, lo que vos quieras. Puede ser, por ejemplo, una grasa animal, por ejemplo, el esteárico es la grasa animal, o sea, la grasa que, viste, para hacer las tortas fritas, bueno, eso es ácido esteárico, sobre todo. O sea, son un montón de grasas complejas, grandes, que están formadas por un montón de ácidos grasos que son ácidos esteáricos, ¿sí? Em, entonces se puede tomar eso, ácido esteárico, es decir, grasa animal, ¿sí? O se puede tomar un aceite también, porque, ¿cuándo fue? Bueno, hace 2 días, cuando hicimos la clase, ¿te acuerdas que yo te había dicho que los ácidos grasos de los aceites tenían insaturaciones? Pero nada más que eso, o sea, desde el punto de vista de la reacción, es perfectamente válido hacerlo con un aceite también. O sea, la saponificación o la creación del jabón se puede hacer a partir de lo que vos quieras. De hecho, hay personas que lo hacen a partir de aceite quemado, ¿viste? Cuando ya usas el aceite mucho, toman ese aceite y hacen el jabón. Yo no estoy muy de acuerdo porque no tiene mucho, muy rico olor eso, pero bueno. El ácido, perdón, el hidróxido de sodio tapa todo igual. Tiene un olor muy picante, así que bueno. Bueno, eso entonces, ¿sí? Esto de, se me va el mouse, ahí está. Esta cuestión de dónde hago las cosas, ¿sí? Dónde genero las reacciones, de qué calibre son las boquitas,
¿sí? Que eso es muy importante. Después, el exceso de uno de los reactivos, que es lo que permite es básicamente que la reacción se dé completamente, y eso es muy importante, ¿sí? Esto también es importante. Otra cosa importante de cuando uno hace esta reacción o cualquier otra es que, por supuesto, que el producto es puro, o sea, el producto que sale es puro, obviamente, pero, ¿sí? Sale con un montón de, o sea, puede salir con un poco de reactivo sin reaccionar, ¿sí? Por cuestiones eh, procedimentales, es decir, cuando nosotros lo hacemos en un laboratorio nosotros, por ahí las cosas no salen al 100% del rendimiento, obviamente, ¿sí? Entonces, por lo general, lo que se hace con los reactivos, por ejemplo, en este caso, sería purificarlo, ¿sí? Se purifican los reactivos. Y eso se puede hacer, no es tan difícil de hacer, ¿sí? Se pueden ir haciendo como algunos procedimientos de química orgánica, en lo que vas haciendo es purificando, ¿sí? ¿Vos eras Carmen la que iba a seguir química o era Débora? Yo, profe. Ah, vos, bien. Entonces, lo que estoy diciendo lo vas a ver ahora, este año, tercero. Sí, que vas a tener orgánica. ¿Vas a cursar orgánica? Sí, sí, sí. Sí, Genial, sí, gracias a Dios en diciembre me listo. saqué el final de física, que era el que me trababa con las correlativas, así que puedo anotarme a todas. Espectacular. Bueno, entonces lo que yo estoy diciendo lo vas a ver un montón. O sea, hay un montón de procedimientos en química orgánica que tienen que ver con esto, con purificar el producto, ¿sí? Que el producto te quede más puro, ¿sí? Son varias cosas que tienen un fundamento físico-químico a veces también, ¿sí? Está muy bueno eso. Bueno, y nada más. Ahí también para sacar el agua, ¿no? Porque uno, imagínate que le da la sal sódica, ¿sí? O la sal potásica, lo que sea, y agua. Entonces uno lo que tiene que hacer es deshacerse del agua, y eso también es un proceso, ¿sí? Bien. Más sencillo que deshacerse de otro tipo de impurificaciones, pero bueno, igual hay que hacerlo. Bien, entonces, vamos a ver la reacción. La reacción yo la quería hacer, no sé si salir de acá o a ver si la puedo hacer acá. En negrito. Acá está, por ejemplo, te voy a mostrar un solo ácido graso para que se vea. Acá está, por supuesto, el triglicérido. Recordad que el triglicérido puede ser triglicérido o diglicérido o monoglicérido. Es decir, la glicerina puede estar esterificada con un solo, esto ahora lo borro, con un solo ácido graso, y eso se llama monoglicérido, con dos y se llama di, o con tres y se llama tri. ¿Sí? Eh, mm, Acá. Bien, entonces, eh, acá tenemos, vamos a dibujar un ácido graso, ponele que sea un monoglicérido, ¿sí? Los jabones se hacen con triglicéridos, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, por una cuestión de rendimiento, o sea, si vos querés hacer jabón, obviamente que vas a utilizar eh, grasas que estén formadas con mayor cantidad de ácidos grasos, obviamente, ¿sí? Para aumentar el rendimiento, eso es lógico, ¿sí? Bueno, este R, recordá que es la cadena, digamos, del ácido graso, ¿sí? La cadena, acordate que es una cadena que tiene cantidades pares de carbonos, y eso tiene que ver con la forma en la que se sintetizan esos ácidos grasos, ¿sí? Los ácidos grasos, cuando se van sintetizando, no sé si sabías, se sintetizan en las mitocondrias, ¿sí? Bien en el Sí, seno de sí, las... profe. Perfecto. En el seno de las mitocondrias se da la síntesis de esos ácidos grasos, y lo que se va haciendo es se va adicionando una molécula de acetil-CoA. Entonces, no sé si recordás que el acetil-CoA es una molécula de dos carbonos, por eso es que siempre es eh, carbonos pares, ¿sí? Bueno, entonces yo tengo esto, fíjate que yo tengo esto que es un grupo éster, ¿sí? Esto es un grupo éster. Entonces, lo que va a hacer el hidróxido de sodio caliente, que eso no es un detalle, ¿sí? Siempre tiene que estar caliente, de hecho es una de las grandes limitaciones de la técnica, que esté caliente. Lo que va a hacer es va a cortar el enlace, ¿sí? Corta el enlace acá, ya, para que lo vean, voy a hacer en otro color, ¿sí? Corta el enlace en esta posición, o sea, esto vos lo vas a ver un montón en orgánica, ¿eh? Te vas a cansar de verlo en orgánica esto, porque es muy interesante. A ver,
Esto lo puedo hablar con vos que vas a seguir química, sobre todo. Es muy interesante ver por qué se van dando las reacciones, dónde se van cortando los enlaces y por qué. Porque eso no es... a ver, lo primero que se hace es ver qué es lo que pasa en la empiria, o sea, en la práctica, ¿no? Es como yo te digo, bueno, mira, Carmen, no sé, vamos a investigar sobre este proceso de saponificación. Entonces, lo primero que hacemos es lo hacemos, ¿sí? Lo hacemos en la práctica. Bueno, entonces decimos, bueno, al parecer se corta el enlace éster y se genera esto, ¿no? Bueno, ese es el primer paso. El segundo paso es introducir un mecanismo de reacción para eso. O sea, vamos a decir, bueno, Carmen, bueno, ahora nos vamos a sentar, vamos a agarrar la teoría y vamos a ver qué es lo que pudo haber pasado, ¿sí? O sea, cómo se pudo haber dado ese mecanismo de acción. Perfecto. Entonces vamos a proponer un mecanismo de acción. Obviamente para esto no, porque esto ya se sabe, pero para otras cosas que son más, ponele, menos estudiadas, ¿sí? Lo que se hace es eso. Primero se empieza con la práctica y después uno va a la teoría. Entonces, vamos a postular un mecanismo donde va a haber un montón de saltos de electrones. Vos pensás que este enlace que yo hago con una rayita, en realidad son electrones. Eso vos lo sabes muy bien, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que estos electrones se van a redistribuir. Por eso es que se corta el enlace ahí, ¿sí? Porque el hidróxido de sodio viene a, digamos, a modificar, ¿sí? A perturbar el enlace, que al fin y al cabo son electrones, y lo que sucede es que los va a redistribuir, ¿sí? Por lo tanto, por eso es que me queda, fíjate que me queda acá, por ejemplo, en la sal, ya la voy a escribir para que lo veas, lo que me queda es esto. Tengo el mouse arriba de un cuaderno y me parece que fue me queda así, después del corte. Lo voy a hacer para abajo también para que se vea bien. Esto me queda de este modo, mira, me queda una carga negativa, ¿sí? Y acá me queda por otro lado el potasio positivo, ¿sí? Entonces, mirá lo que acaba de pasar. Fíjate que el grupo éster, ¿sí? Ahora lo que me quedó es ionizado. Ah, me quedó cargado, se dice. ¿Sí? O sea, bueno, ahí está. ¿Sí? Así me quedó el grupo éster. ¿Y qué pasa con esto? O sea, ¿por qué sucede esto? Bueno, esto es bastante largo de explicar, pero básicamente fíjate que los electrones que estaban acá en este enlace van a ir a parar, perdón, en este enlace, perdón, acá. Los electrones, acá, perdón, acá, acá, en este enlace que están acá. Los electrones, eh, para, para que yo te hice una macana acá. Para, te quise explicar algo y te lo expliqué como el traste acá. Esto queda grabado encima. Eh, acá, perdón. Se corta el enlace es acá, perdón. Te decía que este enlace que está acá, que está formado por dos electrones, ¿sí? Lo que sucede es que se ve perturbado por esta sustancia, y estos electrones que están acá van a quedar, digámoslo así, que van a quedar, si se quiere, retenidos en el oxígeno. ¿Sí? Por eso es que el oxígeno va a quedar con una inmensa carga negativa, o sea, va a quedar con una densidad de carga, porque una cosa es quedar con densidad de carga y otra cosa es quedar con carga, ¿sí? Bueno, el oxígeno queda cargado directamente, no solo con densidad de carga, queda cargado. Y eso tiene que ver con la reacción orgánica que se está produciendo, ¿sí? O sea, no es mi intención que sepan esto, por supuesto que no, pero ya que vos vas a seguir química, te muestro que esto no es caprichoso, sino que se postula un mecanismo de acción, ¿sí? Un mecanismo de reacción, eh, y tiene que ver siempre con saltos de electrones. Te vas a cansar de ver saltos de electrones en orgánico, ¿sí? Porque es en lo que se basa la materia, básicamente, en ver cómo reaccionan las cosas en función de los electrones, ¿sí? Otro ejemplo, por ejemplo, para que me entiendas, ¿sí? Con este cuaderno. ¿Lo conoces al benceno? No, voy a agarrar otra cosa porque no puedo con esto. ¿Lo conoces al benceno? Sí, sí, profe. Perfecto. Para que voy a cambiar esto porque no puedo. Medio plástico la tapa y como que se me resbala. Ahí está, ahora sí. El benceno es una molécula muy particular, o sea, todo lo que sea el benceno y derivados, o sea, todos los aromáticos, ¿sí? Lo que tiene el benceno son tres dobles enlaces consecutivos, ¿sí? Lo que sucede con esto es que los dobles enlaces hacen a una gran reactividad, porque fíjate que
estos electrones que forman parte de este doble enlace están totalmente deslocalizados. Yo creo que ya lo habíamos hablado de esto. Muy deslocalizados los electrones, por todos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los aromáticos son muy, muy, muy reactivos por esta situación, ¿sí? Porque va a venir algún otro reactivo y va a generar una redistribución de los electrones. Y ahí te vas a acordar de mí. Vas a ver, porque en orgánica se ven todos los saltos de electrones. O sea, vos vas a ver todos cómo saltan los electrones de un lado a otro, de un lado a otro, y así se produce una reacción. ¿Sí? Y así, por ejemplo, yo puedo meter un grupo, qué sé yo, puedo meter un metilo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿sí? Esto es para que te quede claro de dónde vienen las cosas, porque si no es como que parece que es mágico. Y esto tiene esta lógica, digamos, de ver la empiria primero y después postular un mecanismo, ¿sí? Y el mecanismo siempre tiene que ver con reordenamiento de electrones, siempre. Sobre todo porque en estas moléculas hay mucho oxígeno, por ejemplo. Y el oxígeno es un elemento muy electronegativo. Al ser un elemento muy electronegativo, tiende siempre a quedarse con los electrones. Eso vos lo sabés, ¿sí? Sí. Entre una unión, fíjate que esto era una unión, oxígeno-carbono, el que se va a quedar con los electrones en una redistribución, claramente va a ser el oxígeno. Claramente, ¿sí? Por su electronegatividad. Entonces, esas cositas que ustedes estuvieron viendo en primero, y bueno, y ahora en segundo, así medio de los ponchazos como podemos, eh, son las cosas en las que después se van a basar las reacciones orgánicas. ¿Sí? Muy lindo esto. O sea, la parte orgánica es maravillosa. Bueno, entonces, esta sal que se forma. Ay, no, ¿puedo volver para atrás? Oh, sí. Bien. Esta sal que se forma acá, igual la tengo ahí abajo, pero esta sal que se forma acá, fíjate por qué digo que es una sal. Porque tiene una parte negativa y tiene una parte positiva. ¿Sí? Es bien, digamos, del estilo de una sal. ¿De acuerdo? Parte positiva y parte negativa. El jabón es, al fin y al cabo, un jabón, si vos me decís, bueno, ¿cómo define un jabón? Un jabón es una sal. ¿Sí? Así. Y por supuesto que me queda como subproducto la glicerina. ¿Sí? Es decir, el primer reactivo, ¿te acordás que era, para formar un triglicérido, era glicerina más los 3 ácidos grasos? Bueno, como producto de la hidrólisis, ¿sí? Obviamente, esto se llama hidrolizar también. Cuando yo rompo un enlace también se llama hidrólisis, ¿sí? Por eso es que acá ves que dice más agua. Primero porque se utiliza el agua, obviamente, ¿sí? Y además porque estoy rompiendo ese enlace gracias al agua, por eso se llama hidrólisis, ¿sí? En esta hidrólisis lo que sucede es que también se me genera glicerina, que era uno de los constituyentes principales, ¿sí? Y acá ves que dice tres de estos, bueno, porque por cada ácido graso se me forma una molécula de sal, por cada uno. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto de la saponificación? No, no, me quedó claro. Hermoso. Bueno, yo lo quería ver un poquito más profundo para que quede un poquito mejor. ¿Sí? Bien, esto no lo vimos ayer, ayer, el otro día, y también te lo quería mostrar. A ver, uno por lógica sabe que todo lo que sean grasas y aceites, cualquier tipo de líquido, ¿sí? Nunca es soluble en agua. Eso lo hablamos el otro día y hablamos de que podía ser, como no era soluble en agua, podía ser soluble en otras cosas. Por ejemplo, en benceno, en tetracloruro de carbono, en algún combustible derivado del petróleo, es decir, en cualquier sustancia que sea también no polar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede con respecto a, por ejemplo, un ácido graso? ¿Es totalmente no polar? Bueno, vamos a hacer esto. El ácido graso, como vos sabés, ¿sí? Está formado de este modo. Tengo carbono, hidrógeno 2. Vamos a hacer uno solo, para que lo veas. Uno solo, pero bueno, podríamos hacer todo el triglicérido, pero vamos a verlo así en el contexto de el triglicérido, ¿sí? Y acá, tiqui, 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 la cae, ¿sí? Imagínate que esto también está, digamos, podría estar, digamos, podría ser todo el triglicérido, ¿sí? Pero voy a dibujar solo uno. ¿Qué es lo que pasa?
de vuelta, nosotros vimos que los ácidos grasos, los triglicéridos, las grasas, siempre son insolubles en agua, ¿sí? Siempre. Ahora, eso se debe a que tienen una cadena hidrocarbonada muy larga, ¿sí? Acuérdate que son 16 carbonos, 18, 20, 22, 24, o sea, son largas las cadenas, ¿sí? Entonces, esta parte que está acá, ¿sí? La vamos a llamar hidrófoba, es decir, que le tiene como fobia al agua, ¿sí? Esta parte. Esta parte hidrófoba es la que le va a dar la característica hidrófoba, si se quiere, a todo el triglicérido, ¿sí? Por eso es que si vos agarras un poquito de grasa, un aceite o lo que sea en agua y te queda flotando ahí, ni loco, el aceite es miscible con el agua, ni loco, ¿sí? No se mezclan para nada, ¿sí? A pesar de eso, hay una parte del triglicérido que pareciera ser hidrofílica, ¿sí? O sea, esto podría ser hidrofílico. Hidrofílico quiere decir que tiene, digamos, cierto feeling con el agua, ¿sí? Hidrofílico. Pero ¿qué pasa? La parte hidrófoba le gana por mucho a la parte hidrofílica. Por eso es que termina siendo toda la molécula hidrófoba, ¿sí? Esto es como muy importante de entender, porque no es que todo es hidrófobo. Por ejemplo, en los hidrocarburos, alcanos, alquenos, alquinos, esas moléculas eran todo puramente hidrófobo, puramente. O sea, no había una parte, recordad que no había oxígeno, ¿sí? No había nada, nada que le diera un poquito de carácter hidrofílico, cero, nada, ¿sí? Entonces, eso era puramente hidrófobo. Ahora, en una molécula como esta, yo tengo una gran parte hidrófoba y tengo una pequeña parte hidrofílica, pero la tengo, ¿sí? Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Porque te voy a mostrar esta estructura que está acá. Bien. ¿Viste que cuando vos pones, por ejemplo, unas gotas de aceite en agua, viste que el aceite queda en forma de gota, justamente? Ajá. Bien. ¿Sabes por qué el aceite queda en forma de gota y no queda de otro modo en el agua? Tan, tan, tan. Ah, lo voy a hacer con blanco que nunca está bien. El aceite queda con forma de gota por lo siguiente. Mira, si pudiéramos hacer la molécula, ¿sí? Acá, una cosita que no te aclaré. Esta parte que está acá, a la que yo llamo hidrofílica, ¿sí? La vamos a llamar cabeza. La cabeza de fosfato, ¿no? Eh, pero sin que tenga fosfato, digamos. Ah, Sin que tenga, o sea, imagínate un ácido graso que no tenga fosfato, ¿sí? ¿Por qué te parece que, de hecho, el aceite, o sea, los ácidos grasos que componen los aceites, no están fosfatados, ¿sí? ¿Por qué te ah. parece que forman gotas? Que no es casualidad eso tampoco, que formen gotitas. ¿Por qué será? Mira, acá vos tenés la molécula, ¿sí? ¿Se acomodan en forma circular, profe? ¿Y por qué se acomodan en forma circular? Hay una razón. ¿Por qué será? Justo en forma circular. Bueno, mira, acá, acá yo te estoy mostrando. O sea, ¿por qué hago digamos, esta simplificación? Para poder dibujarlo mejor, porque si no, me voy a morir dibujando. ¿Sí? Esta parte hidrofílica la vamos a llamar cabeza. La vas a ver en todos lados así igual, ¿eh? ¿Sí? Es como una Sí. convención. Y toda esta parte, que es la parte del ácido graso, la hidrófoba, se la dibuja con una colita así. ¿Sí? Entonces esto es cabeza y esto es cola, literal. Así lo vas a ver en los libros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordá que esta parte de acá, o sea, la cabeza, recordá que es hidrofílica, ¿sí? Tiene afinidad Puede, por el agua. puede estar en contacto con él, claro. Claro, exactamente. Y esta parte de la cola no puede estar en contacto con el agua, ¿sí? Es bien hidrófobo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Cuando el aceite tome parte con el agua, ¿sí? Cuando se encuentre con el agua, la única parte que va a poder tomar contacto con el agua es la parte de las cabezas. Entonces, lo que va a suceder es que las cabezas, mira, cabeza, cola, cabeza, cola.
Bueno, horrible mi dibujo, ¿sí? Cabeza, cola, y así. Se van a ir, digamos, mira, te voy a dibujar cabeza, cola, cabeza. Bueno, espera un segundo que lo termino, porque si no, no, si no lo termino no tiene sentido. No, no, o sea, no se ve lo que quiero mostrarte. Si no lo... Bueno, bastante, te digo, bastante tiene sentido en cuanto a lo que te quiero mostrar, el dibujo. Yo sé que está horrible, pero no te digo, a pesar de todo. Bueno, entonces, esto es agua, o sea, todo lo que está acá alrededor es agua, ¿sí? Vamos a dibujarlo como lo Sí, dibujan los niños. El agüita acá alrededor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Solamente la parte hidrofílica, que son las cabezas, pueden tomar parte con el agua. Por lo tanto, ves que están todas para afuera, sí. tomando parte con el agua. Bien. ¿Qué pasa con la parte de adentro, la parte hidrófoba? La parte hidrófoba no puede tocar el agua. Entonces lo que hacen es, se meten para adentro, ¿ves? Todas las colas, digamos, todas las colas que son hidrófobas, muy hidrófobas, ¿sí? Van hacia adentro y se tocan entre sí, pero acá adentro no hay agua. Lo hago más largo para que se vea que no hay agua, ¿sí? Ah, ¿Sí? Entonces, si yo pudiera mirar, digamos, de algún modo esa gota de aceite que vos tenés en tu vaso con agua, lo que se vería es esto, es decir, todos los ácidos grasos, ¿sí? Con las cabezas hacia adentro, perdón, con las cabezas no, con las colas hacia adentro, tocándose entre sí, las colas, ¿sí? Porque sí pueden tocarse entre sí, y obviamente sin ningún tipo de avistamiento de agua acá adentro, ¿sí? Y las cabezas dando con el agua porque sí pueden dar. Ahora, reitero la pregunta, ¿por qué forman una estructura circular? Porque una estructura circular reduce el contacto con el agua, o sea, es el menor área de contacto con el agua posible. O sea, imagínate esto, o sea, es una pavada lo que te voy a mostrar, pero esto es algo, digamos, como más general, no tiene que ver solamente con química, ¿no? O sea, ¿dónde yo tengo más contacto, digamos, imagínate que acá hubiera moléculas, ¿no? Molécula, 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 qué sé yo, ponele, ¿sí? Y acá también, molécula, molécula, molécula. ¿En qué estructura tengo más contacto con el exterior? ¿En un cuadrado o en un rectángulo o en un círculo? En un cuadrado, ¿sí? O sí, sea, acá tengo más contacto, más contacto, más contacto, más contacto, más, o sea, tengo muchas más moléculas en contacto con el afuera. En cambio, la estructura circular lo que hace es reduce el contacto de las moléculas, ¿sí? Es como una cuestión más energética, si se quiere, ¿sí? Vos pensá que la naturaleza es sabia. La naturaleza no piensa en función de cómo pensamos nosotros que analizamos las cosas. La naturaleza piensa en función solo de la energía, ¿sí? O sea, la naturaleza dice, bueno, siempre, 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 siempre yo voy a tender a reducir la energía de los sistemas, siempre. ¿Por qué a reducir la energía de los sistemas? Y bueno, porque eso hace que el sistema sea más estable, ¿sí? claro, Siempre se tiende a reducir la energía. ¿Cómo yo puedo reducir la energía? La energía en función de, por ejemplo, la potencialidad de la energía, ¿sí? Es decir, ¿cómo es más estable el sistema? Si yo tengo un montón de moléculas, digamos, del ácido graso, ponele, en contacto con el agua, así, donde tengo, qué sé yo, ponele 100 moléculas en contacto, o así que se reduce el contacto y tengo 75, qué sé yo. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que por sí. eso es que las estructuras, esto se llama una micela, ¿sí? Esta estructura así, se llama micela, por eso es que forman, digamos, esta estructura circular, para reducir la energía potencial, si querés, se reduce la energía y el sistema es más estable. ¿Está bien? Vale. Recordá, de vuelta. Claro, Sí, sí, decime. no, no, le estaba por decir que en el caso, por ejemplo, de la membrana plasmática, que forma una bicapa, es porque Sí, se encuentra tanto en el medio externo como interno con agua, ¿no? exacto, mira esta, sí, perfecto. Fíjate que acá hay agua, o sea, esto, imagínate que esto sea una célula, ¿no? Si yo lo puedo Sí, pensar sí, como una sí. célula, claro. Entonces, adentro hay agua, viste que en la célula hay agua adentro, el citoplasma, etcétera, y afuera hay agua también, ¿sí? El medio Claro, externo de la célula. Entonces, la bicapa está hecha de ese modo, justamente por lo que vos decís, porque como yo tengo agua adentro y afuera, no puedo generar una micela así, de este estilo, porque si no, no tendría claro. nada adentro, claro. Entonces,
los lípidos se van a juntar de este modo. De hecho, este es el origen de la vida, se dice. Se dice que el origen de la vida empezó cuando se formó una membrana, alguna vez, Sí, ¿sí? Porque para que pueda haber vida, para que pueda haber una célula, lo primero que tuvo que haber habido es una membrana. Parece una locura, pero la primera, la primera vez, bueno, los primeros procesos de formación de una bicapa fueron los procesos que generaron la vida. Re loco, ¿no? Bueno, sí, como vos decís, o sea, acá hay tanto cabeza adentro, ¿sí? Cabeza en este caso del fosfolípido, como vos me dijiste, y tanto cabeza afuera. Entonces puede, digamos, estar en contacto con agua de este lado y con agua de este lado. Totalmente, ¿sí? Perfecto. Bueno, esto era sumamente importante que lo viéramos, sumamente, ¿sí? El tema de las micelas, el tema de la estructura, eh, digamos, de la estructura correcta de una membrana también, porque lo próximo que vamos a ver también va a relacionarse con esto. O sea, lo próximo que vamos a ver se va a relacionar con todas las biomoléculas igual, ¿sí? Pero hay que entender bien el funcionamiento de una membrana. Porque, a ver, yo sé que ustedes saben lo que es una membrana, que es semipermeable y bla, bla. Yo eso lo sé que ustedes lo saben, ¿sí? Pero a veces uno lo sabe, no lo digo por ustedes, digo en general. A veces uno lo sabe por repetición. Sí, es claro, semipermeable, sí, no deja pasar algunas cosas y otras no, otras sí, qué sé yo. Pero cuando uno entiende qué es lo que está pasando acá en la membrana, no se lo olvida nunca más. Y yo te digo a vos, mira Carmen, la membrana está formada por lípidos. Entonces, lo que va a pasar fácilmente, sin ningún tipo de transporte, sin ningún tipo de nada, ¿qué cosa va a ser? Y bueno, las sustancias que son afines a los lípidos pasan de largo, pasan, ¡pac! ¿Sí? claro. Bien. Bueno, después podemos ver qué otras cosas pasan y de qué modo. Viste que algunas cosas pasan con un transportador, otras cosas no pasan directamente. Bueno, hay que ver. ¿Sí? Hay que ver cada cosa. Ay, qué linda me salió la misela esa. Bueno. Adiós, misela. Sí. Bien, había quedado linda después. Bueno, bien. Esto nos había quedado. Eh, no, esto prefiero que no. Eso lo explico igual ese día. Sí, 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 tiene que ver con las fuerzas electrostáticas, o sea, cuando ustedes vieron seguramente fuerzas intermoleculares, ustedes vieron un montón de fuerzas, fuerzas de London, dipolo-dipolo, enlace de hidrógeno o puente de hidrógeno, ¿sí? No, básicamente decirte que, ¿te acordás como cuando tenías, por ejemplo, no sé, los alcanos, ¿sí? Que vos tenías una Ajá, molécula de un alcano, con L, y se relacionaba con otra molécula de alcano, con otra, en un, no sé, en un vasito lleno de moléculas de alcano, ¿sí? Entonces, las interacciones que había entre esta molécula y esta molécula, como son dos moléculas no polares, las interacciones eran fuerzas de London, por ejemplo, ¿sí? sí. Bien, acá pasa exactamente lo mismo, porque recordá que las colas son algo así como, y estoy con mis manos estoy haciendo comillas, algo así como, eh, digamos, hidrocarburos, ¿sí? Las cadenas se Ajá, parecen a los hidrocarburos. Entonces las fuerzas que van a mantener unidas, ponele, o las fuerzas de interacción entre esas cadenas, van a ser fuerzas del estilo London también. Y vos me dirás, ¿y qué tiene que ver con las fuerzas de Van der Waals? Las fuerzas de London son un tipo de fuerza de Van der Waals. ¿Sí? sí, Perfecto. O sea, si querés, lo que podemos hacer es tratarlas, ponele como un sinónimo, ponele, ¿sí? La fuerza de la onda y la fuerza de banda. Son fuerzas débiles, ¿sí? Son sí. interacciones a distancia, bueno, bien. Nada más. Mm, Bueno. Esto que al final nunca te lo dije, yo te iba a hablar algo del palmitato, me acuerdo, sí. Hay un ácido graso que se llama ácido palmítico. Es uno de los ácidos grasos. ¿Te acuerdas que te dije que había 16 carbono, 18, 20? Ajá, sí, Bien. El palmitato, o sea, el ácido palmítico tiene 14, 16 carbonos. ¿Sí? 16 carbonos tiene ese ácido graso, porque lo estoy contando de acá, porque ni me acordaba pero ni loca. Bien. ¿Qué pasa con el palmítico? El ácido palmítico. Bueno, ¿conoces el jabón Palmolive? sí, Perfecto. El jabón Palmolive se llama Palmolive
porque son jabones que están hechos con ácido palmítico, ¿sí? O sea, el nombre lo sacaron de ahí, Ah, ¿está? O sea, una pavada, nada, un dato de color nada más. Pero es para bueno, que, esto es lo que me gusta, por ejemplo, de la química, porque bueno, saber de dónde vienen las cosas, cómo están compuestas, y aparte me encanta, siempre voy y leo justamente o sea, los ingredientes sería, sí. y me empiezo a preguntar un montón, por eso me gusta mucho. Ah, bueno, bueno, buenísimo. Bien, 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 bien. O sea, no sé si lo sabías, pero es como bastante raro que los jabones estén formados con grasa, ¿no? Que estén hechos de aceites, ¿o no? Claro, Es como, va, por lo menos yo cuando me enteré dije, posta un jabón está hecho o sea, la materia prima para hacer un jabón es grasa. Dije, wow. Yo no lo podía creer en su momento, me acuerdo. Bueno, eso y lo demás ya lo hablamos recién. Pero era eso lo que te quería decir. Mira, me acordé recién que no te lo dije, ¿eh? No me acordé cuando terminamos el otro día. Bueno, esto es lo que me hablaste vos, inclusive de las bicapas, ¿sí? Cuando una bicapa, digamos, encierra agua adentro, eso se llama liposoma. Y acá te voy a contar algo también, algo muy interesante. Esto es terriblemente interesante. Los liposomas, ¿sí? Es decir, una membrana fosfolipídica doble, ¿sí? Y acá, por supuesto que yo tengo agua, obviamente, ¿sí? Se utilizan hoy en día porque son estructuras extremadamente pequeñas, nano, el tamaño nano, ¿sí? Nanopartículas se llaman, ¿sí? Que lo que sí. sucede es que lo que se tiende a hacer en este momento es a meterle, por ejemplo, un medicamento, ¿sí? Y hacer que ese liposoma, dirigir ese liposoma hacia algún tejido particular. ¿Y esto para qué se hace? Bueno, para que sean, por ejemplo, más inocuos los tratamientos para el cáncer. Vos viste que cuando se hace un tratamiento para el cáncer, no sé si lo sabés, pero el cáncer mismo, o sea, el tumor generador del cáncer son células propias del organismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo doy un medicamento, cuando irradio o lo que sea, lo que sucede es que se irradia o se compromete el tumor, pero también se comprometen mucho los tejidos circundantes al tumor, ¿sí? De vuelta, porque son células propias, son células tuyas también, ¿sí? No es que es un virus, por ejemplo, o una bacteria que si yo le doy un medicamento, si yo doy un medicamento externo, el medicamento tiene como blanco, ¿sí? Como foco, el organismo que es distinto a uno. Entonces es como que es bien dirigido eso, ¿sí? En cambio, para el cáncer es menos dirigido eso, de vuelta, por la naturaleza de esas células. Son células humanas, ¿sí? Entonces, lo que se quiere hacer, entre muchas otras cosas, es tomar estas estructuras pequeñas y meterles un medicamento acá adentro, ¿sí? Se les mete un medicamento en un liposoma y lo que se hace es al liposoma se lo dirige específicamente a esas células. Entonces, de ese modo, se reduce la exposición de todo el tejido circundante, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo un cáncer en el hígado, un medicamento que vaya a esas células cancerosas probablemente también afecte mucho al hígado en su todo, ¿sí? En su totalidad. Entonces, de este modo se dirige más. Por ejemplo, ¿sí? ¿Ves acá? Dice, esto se puede utilizar para medicamentos cosméticos, para cosméticos también, las famosas emulsiones, ¿sí? Intercambio de genes, bueno, eso es un poquito más, más heavy. Pero básicamente para esto es lo que se está utilizando mucho en este momento, ¿sí? Mucho. Las nuevas tecnologías, digamos, se basan en estas partículas nano que transportan, básicamente, ¿sí? Es como muy interesante. Si quieres leer algo en algún momento, está bueno. Ay, para que se me fue todo. Ah, bueno, y básicamente lo que son, digamos, membranas que atrapan un poco de agua adentro, ¿no? No es más que eso, nada más y nada menos. Fíjate que son las primeras estructuras que le dieron origen a la vida, son las estructuras que hoy en día se están utilizando como tecnología de punta, ¿no? Como la nueva gran tecnología. Esto ya lo habíamos hablado, ¿te acordás que era lo de la autooxidación de los ácidos grasos en las arterias, ¿sí? En las Sí, grandes sí. arterias, ¿sí? Que es muy peligroso, y está la vitamina E sobre todo. Es un gran antioxidante, se llama la vitamina E. Justamente lo que previene es la oxidación de esos ácidos grasos, ¿sí?
Bien, esto ya lo habíamos visto. Espérame que ya voy a llegar al lugar donde quería llegar. Esto lo vimos. Ah, sí, acá vienen un montón de diapositivas que son medias parecidas. Mm, mm, mm. Bueno, esto que es un bardo. Acá está mirá qué bonita está la membrana, acá se ve mucho más bonita. Acá están todas las colitas para adentro, ¿ves? Todas las colitas de los óseos grasos para adentro. Eh, Igual como vos bien dijiste, la membrana está formada también por fosfato, ¿sí? No son ácidos grasos solamente, son ácidos grasos que están fosfatados. Ese fosfato le da mucha reactividad, o sea, el fosfato, imagínate que es un grupo que está cargado negativamente, ¿sí? Entonces, bueno, eso también le confiere ciertas características copadas a la membrana. No es que solamente tiene los lípidos dispuestos de este modo y ya está. ¿Sí? El fosfato también les da cierta característica. Y recordá también que hay colesterol metido entre medio, no sé, imagínate que lo pudiera dibujar, entre medio de los fosfolípidos también hay moléculas de colesterol. Ponele acá, no sé. Sí, ¿Sí? sí. Bien, el colesterol le da mucha estabilidad a la membrana por las características del colesterol, que ya las viste, que es un lípido que nada que ver con un ácido graso, viste que son anillos, nada que ver, y eso le da mucha estabilidad a la membrana. De hecho, nosotros en nuestras membranas tenemos colesterol, ¿sí? Y por ejemplo, en las células vegetales no hay colesterol, ¿sí? No, no hay colesterol en los vegetales. Por eso es que cuando aparece un aceite que dice libre de colesterol, ¿sí? El que no sabe dice, qué buen aceite, está libre de colesterol. No, los aceites están libres de colesterol por definición. ¿Se entiende? No hay ningún aceite que tenga colesterol. Entonces, cuando te digan a vos, este aceite está libre de colesterol, vos contestale, y sí, más vale que está libre de colesterol. ¿Sí? Claro, no Claro, tiene sentido. ¿Está bien? Es como que vos me digas, no sé, esta grasa está libre de clorofila. Y bueno, y sí, más vale. Si la grasa tiene origen animal, ¿cómo va a tener clorofila? No sé, por decir algo, claro. Sí, ¿no? sí. Bien. Estas cosas extrañas. Yo no pondría una cosa así, pero bueno, bastante que le robé a esta persona. Es bastante que le robé a esta persona el power, ¿no? Como para estar quejándome encima. Bueno, eh, esto no es demasiado, no tiene tanto sentido, de verdad, posta que no. La fingomielina, te cuento por solamente un dato de color. La fingomielina obviamente es un lípido. Che, ¿por qué no puedo poner el rojo acá? Ahí está. La fingomielina es un lípido, ¿sí? Que tiene, no importa, una característica particular, que es un grupo esfingosina, se llama, pero no importa, no viene al caso, ¿sí? Lo único que te muestro es que tiene nitrógeno, ¿sí? El grupo esfingosina. Y este lípido, que está acá, digamos, esto no es un grupo éster, sino que es un grupo amida, ¿sí? Eh, Tiene, digamos, unido un grupo, un ácido graso por una unión amida, en este caso. Fíjate, ay, este es un grupo amida, ¿sí? Este lípido es muy, muy particular. ¿Por qué? Porque forma parte de las vainas de mielina. ¿Sabes lo que es una vaina de mielina? Me suena, sí, pero. Eso, bien. Digamos, los axones, ¿viste? Neurona. Sí, sí, sí. Bien, neurona. Y acá otro. Las neuronas son así. Eso es lo más hermoso del mundo. Vos decís, esto es un chiste, es un dibujo. No, son así estrelladas las neuronas. Bueno, las neuronas se unen entre sí por lo que se llama un axón. ¿Sí? ¿Eso te Sí, acordás? sí. Bien. Sí, sí. Bien, los axones, ¿sí? Lo que hacen es, esto podríamos estar hablando una semana, te juro, ¿eh? Los axones lo que hacen es conducir el impulso nervioso, ¿sí? Y al fin y al cabo, el impulso nervioso son un montón de cargas que van y vienen de la membrana, no importa, ¿sí? La cuestión es que el impulso nervioso es un impulso eléctrico, digamos, ¿sí? Que al fin y al cabo ese impulso eléctrico está basado en una diferencia de cargas, o sea, las cargas van y vienen de la membrana, ¿sí? No importa, en algún momento lo vas a ver y si no, algún día lo vemos, yo encantada, ¿sí? La cuestión es que hay cargas acá.
¿sí? Es como si fuese un impulso eléctrico. Bueno, ¿qué pasa? Los impulsos eléctricos que se dan a nivel neuronal tienen que ser rapidísimos, pero súper rápidos. Vos pensás que yo estoy ahora pensando en lo que voy a decir y te lo estoy diciendo en el momento, ¿sí? Entonces todo eso se está dando en un mismo instante. Imagínate lo rápido que tiene que ser el impulso nervioso, y en general cualquier cosa, ¿no? Ahora te estoy hablando y me estoy rascando la pierna, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y eso es rapidísimo. O sea, yo sentí algo y me rasgué la pierna. Imagínate que toda la información que llega al cerebro y cómo va, digamos, distribuyéndose en el cerebro y cómo llega a la parte periférica, mis manos, mis piernas, tiene que ser rapidísimo. Entonces, este impulso nervioso tiene que ser tremendamente rápido. ¿De qué manera se puede acelerar el impulso nervioso? Bueno, los axones están recubiertos por lo que se llama una vaina de mielina. La mielina es esto que yo te digo, ¿sí? La esfingomielina, es un lípido, ¿sí? Es como que yo al cablecito que vendría a ser el axón, lo recubro, ¿sí? Por un lípido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo aíslo, ¿sí? Es como, ¿viste los cables? Bueno, es distinto, pero los cables, viste que siempre tienen un recubrimiento de un plástico, digamos, ¿sí? Es algo parecido. O sea, ¿por qué se le pone un plástico a un cable? Bueno, primero para no quedar pegado uno al cable, ¿no? Obviamente. Pero también es para aislar, ¿sí? Se aísla ese impulso, ¿sí? Ese impulso eléctrico, entonces el impulso eléctrico es más efectivo, si se quiere, ¿sí? O sea, ya te digo, al cable se le pone un recubrimiento de plástico, obviamente, por supuesto, porque, bueno, obviamente que hay que tocarlo y uno tiene que tocarlo con el plástico, no va a tocar directamente el cobre, obvio, ¿sí? Em, pero en cuanto al organismo, digamos, se le hace una vaina de mielina, ¿sí? Naturalmente tiene una vaina de mielina, un recubrimiento de este lípido, sobre todo, ahí no vas a ir a tocar, obviamente, ¿no? Pero sobre todo para aislar el impulso nervioso y para que sea mucho más rápido, ¿sí? La vaina de mielina aumenta la velocidad del potencial, ¿sí? No sé si lo sabías esto. No, no, Bueno, hay una película que se llama El aceite de Lorenzo, ¿la viste? no, pero No, bueno, te la recomiendo, es muy bonita, es digamos, tiene que ver con la deficiencia de este lípido, ¿sí? Las personas que tienen deficiencia en este lípido, en la síntesis de este lípido, imagínate que los impulsos nerviosos son mucho más lentos, ¿sí? Por lo tanto tienen problemas motrices, eh, problemas cognitivos, ¿sí? Y la película trata de que hace muchísimos años, es un hecho real, hace muchísimos años no se sabía acerca de esta enfermedad, ¿sí? Que es la adrenoleucodistrofia, se llama la enfermedad, y los papás de un niño que apareció con cierta sintomatología, lo que hicieron fue crear un aceite para contrarrestar los síntomas que estaban matando al hijito, ¿sí? Y lo crearon ellos, sin tener ningún tipo de conocimiento, ninguno, o sea, no tenían conocimientos de química, de medicina, de nada. Ellos se sentaron a leer en la desesperación de que su niño estaba muy comprometido con esta enfermedad, eh, y crearon el famoso aceite de Lorenzo, se llama, ¿sí? En honor a él. Y hoy en día para esa enfermedad se utiliza, aunque no lo creas, no exactamente el aceite que crearon ellos, pero sí, digamos, se basan algunos tratamientos en ese aceite de Lorenzo. Así que imagínate la fuerza del amor de esos padres para crear algo eh, basados en nada, básicamente, ¿sí? Pero bueno, era tanta la desesperación que pudieron crearlo. Es una película súper triste, pero súper linda igual. Así que si algún día la querés ver, está linda. Bien. Esto de los glucolípidos, a ver si lo puedo, hacer alguna fotito. No, bueno, bueno, lo de los glucolípidos, acordate que en la membrana, ¿sí? En la membrana, eh, membrana, ¿sí? Digamos, en la superficie de la membrana, ¿sí? Lo que puede llegar a ver es un glúcido, ¿sí? Es decir, qué sé yo, no sé, como acá, espera, me voy a ir para atrás,
que acá había un dibujito, en vez de hacer una porquería, por ejemplo, no. Ahí me fui, ¿no? Sí, me fui. Acá, este quería mostrar. ¿Ves que acá, por ejemplo, yo tengo, esto es una esfingosina, perdón, esfingosina, que es lo que te había dicho recién de la cuestión del aceite de Lorenzo y todo esto. Sí, acá tengo un ácido graso, y acá lo que tengo es un glúcido. ¿Ves que dice acá glucosa, galactosa? Sí, bueno, N-acetil galactosa, no importa, galactosa, fructosa. ¿Ves? Esto es un glúcido, o sea, es un hidrato de carbono, ¿sí? Formado por estas subunidades, fíjate. Esto, cuando está en una membrana, por ejemplo, ¿sí? Lo que hace es reconocimiento. Es muy importante para eso. Entonces, vos tenés las cabecitas acá de la membrana, ¿no? Acá está la membrana, ¿eh? ¿Sí? Acá están las colitas, qué sé yo. Bueno, por ahí tenés esto, ¿sí? Hacia afuera, por ejemplo, así, por ejemplo, glucosa, galactosa, N-acetil, galactosa, qué sé yo, así, imagínate que es una cosa así, ¿sí? Y esto lo que hace es funcionar como reconocimiento. O sea, por ejemplo, no sé, algún tipo de, qué sé yo, algún tipo de microorganismo, una bacteria, un virus, lo que sea, tal vez lo que puede hacer es reconocer esta estructura que está en la membrana y entrar a la célula, por ejemplo, ¿sí? Mira, te voy a leer lo que dice acá. Se sitúan en la cara externa de la membrana, que es lo que te decía recién, ¿sí? En donde realizan una función de relación o ayudan al reconocimiento, es lo mismo, ¿sí? Algunos gangliósidos, que son estas estructuras, no importa, actúan como receptores de membrana, por ejemplo, de toxinas. El cólera, que es una Escherichia coli particular, es una bacteria, genera una toxina, por ejemplo, ¿sí? Y esa toxina tiene esta estructura, digamos, ¿sí? Tiene una estructura glicosídica en su membrana, virus, ¿sí? Permitiendo su entrada. Por eso digo que es para reconoce y a veces entra, ¿sí? Teniendo en cuenta esto. También el grupo sanguíneo y otras cosas. Bueno, sigue. Y ahora viene viene lo bueno, jóvenes. Esto. Acá yo tenía un dibujo para esto. Creo que esto es lo último que yo me acuerdo que teníamos que ver hoy, si no me equivoco. Y ahora me voy a fijar las otras diapos, pero parece que no. Bueno, acá tenemos a los... no, listo. Sí, era esto. Acá tenemos a las partículas, las famosas partículas que transportan colesterol y lípidos en el organismo, ¿sí? Fíjate que tenemos la LDL y la HDL, que son las más, digamos, ponele conocidas, ¿sí? La IDL, que no es tan conocida, que ahora vamos a ver qué significa, la VLDL, que a veces aparece, y ahora te voy a decir cuándo aparece y cuándo no, y los kilomicrones. Básicamente lo que hacen estas partículas son partículas lipídicas. Fíjate cómo están dibujadas, están hermosas dibujadas, porque son así, ¿sí? Son partículas que están formadas por lípidos y por proteínas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Cuando vos comés, ¿sí? Vos comés de todo, o sea, vos comés hidratos de carbono, comés lípidos, comés proteínas, comés lo que sea. Bueno, digamos que la digestión de los lípidos es bastante diferente a la digestión de los hidratos de carbono y de las proteínas, muy diferente, ¿sí? O sea, los hidratos de carbono y las proteínas se hidrolizan todos hasta llegar a los constituyentes últimos, ¿sí? Que en el caso de los hidratos de carbono son los monosacáridos, que habíamos hablado el otro día, o sea, glucosa, manosa, etc. Y eso entra por el intestino delgado, por absorción y ya, y va a la sangre. Y con respecto a las proteínas es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, se hidroliza la proteína, me genera los aminoácidos, y los aminoácidos entran también por absorción y van a la sangre, y ya. O sea que es una, digamos, una forma de digestión que se parece bastante entre ellos. Ahora, los lípidos no. Los lípidos no se digieren de ese modo, ¿sí? De ningún modo. Lo que sucede es que cuando vos comes lípidos, ¿sí? Los lípidos van a ser transportados al hígado, de una, ¿sí? Entonces, en tu intestino delgado va a haber unas partículas que van a tomar los lípidos
y lo van a transportar al intestino delgado, ¿sí? Y esas partículas se llaman kilomicrones, que son estas partículas gigantescas que están acá. Fíjate cómo te las muestra en relación. El kilomicrón en relación a, por ejemplo, el HDL, el LDL, que son partículas mucho más chiquitas. Nada que ver, ¿sí? Bueno, entonces, el kilomicrón va a llevar los lípidos que vos hayas comido, por ejemplo, si hoy comiste a la mañana, ¿sí? Bueno, listo. Los kilomicrones llevaron esos lípidos al hígado, ¿sí? Y vos me dirás, ¿por qué lo llevan al hígado? Bueno, porque el hígado es el gran, digamos, recepcionador de todo. El hígado recepciona todo y el hígado decide para dónde va todo, ¿sí? En general en el organismo. Entonces, el hígado dice, bueno, listo, esta grasa que me acaba de llegar, los lípidos, ¿sí? Las voy a ir transportando ¿a dónde? Bueno, a las diferentes células. Porque vos acordate que una de las grandes funciones de los lípidos es generar energía, ¿sí? Entonces hay una redistribución de los lípidos una vez que llegan al hígado, ¿sí? Bien, esos lípidos van a ser transportados, ¿sí? Del hígado a los tejidos por las famosas LDL, ¿sí? ¿Por qué se llaman LDL? Porque se llaman lipoproteínas de baja densidad. No sé si sabes inglés. Baja densidad es low density, ¿sí? Entonces es low density lipoprotein. Por eso es LDL, está en inglés, ¿sí? Bien, entonces lo que hace esta proteína, o esta partícula, digamos, es llevar la grasa que está en tu organismo, en tu hígado, la lleva a las células, ¿sí? Bien. Después hay otra partícula que lo que va a hacer va a hacer el camino retrógrado, digamos, ¿sí? Va a llevar grasas y colesterol que haya en tus células, remanente, digamos, de más, y las va a retornar al hígado, ¿sí? Esas se llaman HDL, ¿sí? O lipoproteínas de alta densidad. Por eso es que es High Density Lipoprotein, ¿sí? HDL viene de esas denominaciones en inglés. Entonces, el LDL es el que lleva hacia las células, el HDL es el que lo va devolviendo. Por eso es que el HDL se lo llama colesterol bueno. ¿Por qué? Porque lo que hace es devuelve el colesterol al hígado. Y vos me dirás, ¿y eso por qué es bueno eso? Bueno, porque el hígado ahí lo redistribuye, el hígado sabe qué hacer con ese excedente. ¿Está bien? Ahora, si a vos te quedan las células, se puede ir, digamos, almacenando tanto colesterol como ácidos grasos. Se pueden ir almacenando y eso no es totalmente bueno para el organismo, ¿sí? En cambio, el hígado es otra cosa, el hígado puede redistribuirlo, ¿sí? Bien. Entonces, básicamente es para que entiendas qué es el LDL y el HDL. Después tengo otras partículas que se llaman el IDL. El IDL es de una densidad intermedia, no es tan importante en este momento, digamos, para lo que estamos hablando, ¿sí? Pero es Intermediate Density Lipoprotein, ¿sí? Por eso es IDL. Esta sí está copada, bueno, no está tan copada. Se llama VLDL. La VLDL es una lipoproteína de muy baja densidad, o sea, very low density lipoprotein, ¿sí? Digamos que es, para decirlo así en criollo, es más mala que la LDL. ¿Sí? La LDL uno la considera como, en términos así generales, ¿sí? Como el colesterol malo. Bueno, la VLDL es más malo todavía, ¿sí? Porque es de más baja densidad todavía. Y la VLDL se puede dosar, o sea, yo puedo cuantificarlo, ¿sí? Puedo ver si vos lo tenés en sangre o no, siempre y cuando tus niveles de colesterol también sean muy altos, ¿sí? Es decir, en una persona, vamos a decirlo entre comillas, sana, sin ningún tipo digamos, alteración lipídica, ¿sí? Las VLDL ni siquiera se van a ver en sangre, ¿sí? Yo no las voy ni siquiera hay en sangre. Las VLDL surgen cuando hay digamos, hay un problema importante a nivel lipídico, ¿sí? Tomado con pinzas, ¿eh? No quiero generar miedo ni nada por el estilo, porque cuando esto está un poco desequilibrado, se da una medicación y se equilibra, no es para, ¿sí? No es para dar miedo, pero digamos las VLDL aparecen en una situación un poquitito más comprometida, ¿sí? No siempre, digamos. Bueno, así que esta es la forma en la que
se va a distribuir, digamos, el colesterol y los ácidos grasos en general cuando uno, todo el tiempo en realidad, ¿sí? Todo comienza con los kilomicrones, que es con la dieta, cuando uno come, y después se va distribuyendo, ¿sí? Y uno lo que hace, cuando hace un análisis de perfil lipídico, cuando se saca sangre, es mide LDL y HDL, ¿sí? O sea, mide la cantidad de lipoproteínas, o sea, la cantidad de partículas de HDL y la cantidad de lipoproteínas de LDL, porque quiere saber este balance, ¿sí? Si vos tenés muy alto el LDL, quiere decir que está llegando tal vez mucho lípido a las células, y eso no es bueno, ¿sí? Y si uno tiene bajo el HDL, algo parecido, ¿no? Es como que no hay retorno al hígado, ¿sí? En cambio, lo mejor, digamos, lo más copado es tener el HDL alto, ¿sí? Y tener el LDL bajo, siempre. ¿Sí? Bueno, ¿eso se entendió más o menos? Sí, sí, profe. Hermoso. Me voy a fijar, pero me parece que con esto ya estábamos. Déjame que mire. Y esto yo te había contado que los olores, el olor a menta, el Sí, olor los a olores. limón. Sí, sí. Bien, eran todos terpenos. Muy, muy lindo esto. Eh, bueno, no tiene demasiado. Acordate que la vitamina E, la vitamina A, por ejemplo, y la vitamina C también, son grandes antioxidantes. O sea, lo que hacen básicamente es, por ejemplo, impedir, ¿viste esta autooxidación de los lípidos? Bueno, eso se impide gracias a la vitamina E, a la vitamina C, sobre todo, ¿sí? Pero en general, no solamente de los lípidos, sino de todas las macromoléculas, ¿sí? Son como grandes antioxidantes, por eso se llaman antioxidantes, porque justamente lo que hacen es impedir la autooxidación de las moléculas. La autooxidación de las moléculas, por lo general, lo que genera son radicales libres, por ejemplo. Y los radicales libres son especies muy reactivas y muy inespecíficas. Entonces, si yo genero radicales libres en mi organismo, producto de esta autooxidación, lo que van a hacer es van a ir y van a reaccionar con cualquier otra cosa y me van a destruir alguna otra estructura, ¿sí? Esto en el tiempo sostenido, por ahí te genera algún problema, ¿sí? Por eso es que hay que consumir muchas vitaminas, que son antioxidantes. No, esto era, bueno, los esteroides, que son preciosos, que ya te había mostrado la cadenita. Acá te había mostrado todas las hormonas, las hormonas esteroideas, que tienen más o menos todas la misma estructurita. El colesterol, muy bonito. Acá, bueno, esto no está tan bonito. Acá se produce la autooxidación, ¿sí? Los ácidos biliares, que también te los había mostrado, o sales biliares. Vitamina D, que también te había contado de esto. El estradiol, que es el que produce el pico ovulatorio. O sea, siempre que ovules es porque, plum, un piquito ahí. Eh, esto, bueno, no importa, esto si querés leerlo. Me está tirando un mosquito ese montón y lo acabo de encontrar. Bueno, y las prostaglandinas que te había dicho. eh, y bueno, básicamente esto. Ahora, por ahí entendés un poquito más por qué los lípidos tienen función de transporte, ¿sí? Acá está el LDL, el HDL, ¿sí? Por ahí ahora te queda un poquito más claro este ítem. Este como que lo habías entendido, esta cuestión de la reserva, de energía, la cuestión estructural, de las membranas, ¿sí? Pero ahora te queda más claro el de transporte, que era como el más raro, digamos, ¿sí? Entonces,